Bienvenido a nuestra exploración de historias silenciadas de la antigüedad. Hoy profundizamos en las intrigantes, y a menudo importantes historias de la antigua Roma. Desde sus poderosos emperadores hasta sus magníficos monumentos, el pasado de Roma es una letanía de historias fascinantes. Sin embargo, en medio de la grandeza y la gloria, hay muchas historias eclipsadas y silenciadas. Hoy exploraremos estas narrativas que han quedado relegadas a las sombras. Nuestro viaje a través del tiempo y el espacio comienza cuando nos remontamos a los primeros días de Roma, un momento en el tiempo anterior incluso a su fundación oficial. Nuestra búsqueda de las historias pasadas por alto nos lleva a los márgenes de la historia, a una época en la que Roma era simplemente un conjunto de chozas en las onduladas colinas del Palatino y el Capitolino. Descubrimos una historia silenciada que ocurrió incluso antes de que existiera la ciudad de Roma. Según leyendas y evidencias arqueológicas, esta región estuvo habitada por los etruscos, una civilización refinada anterior a Roma. Sus historias desaparecidas se encuentran más allá de las sombras de las narrativas históricas convencionales. Mientras caminamos por los callejones de nuestra imaginación histórica, descubrimos el olvido de Tanaquil. Tanaquil, una noble etrusca, fue fundamental en el ascenso de Roma. Su sabiduría guió el curso de la historia romana. Pero, por desgracia, su historia se limita a los rincones adoquinados de las notas históricas a pie de página. Pasando de los cuentos de Tanaquil, nos adentramos en los límites de la República, periodo que significa el cenit de la virtud romana. Sin embargo, dentro de esta época dorada, hay multitud de historias perdidas. Una de esas historias pertenece a los hermanos Gracchi, cuyas peticiones de reformas sociales cayeron en oídos insensibles, adelantándose a su historia de lucha por la justicia. Un eco poco elegante del pasado apagado, los hermanos Gracchi se enfrentaron a la aristocracia romana, un choque de clases que presagiaba la caída de la República. Sus vidas turbulentas y sus muertes oportunas pronuncian un clamor silencioso contra la desigualdad social arraigada en los anales de la historia. Nuestro rastro de narraciones perdidas se adentra en una era de esplendor inigualable, la era del Imperio Romano. En medio del deslumbramiento de los conquistadores y el atractivo del derecho romano, una conmovedora historia de amor maternal pasa desapercibida, silenciada durante siglos. Es la historia de Agripina la joven, una emperatriz romana que está expuesta a los caprichosos vientos de la historia. En el año 54 después de Cristo, Agripina la joven, llena de ambición inquebrantable, se convirtió en la única mujer en la historia romana en ser esposa y hermana de un emperador. Una encarnación del poder a la par de los hombres, escupió a los clichés victorianos con el coraje generado por su tórrida vida. Sin embargo, su historia se encuentra guardada a una distancia segura del foco habitualmente descarado de los cuentos imperiales. El rastro de poder y pasión de Agripina culmina con el mismo hijo que ella cuidó extravagantemente. Nerón, el proverbial hijo de mente maquiavélica, estaba a punto de frustrar las aspiraciones de su madre. Las luchas íntimas de esta poderosa pareja revelan un aspecto maternal de la historia imperial romana que de otro modo sería ignorado. Nuestra exploración navega persistentemente por los rincones de aparente grandeza para revelar las narrativas ocultas. Una de esas historias da origen a mártires silenciosos, las vírgenes vestales. Sin darse cuenta de su historia de austeridad imperial, se esconden lamentos apagados de una fe ensombrecida por el paganismo romano. Instituidas en tiempos tan antiguos como la propia República, las vírgenes vestales pertenecen a una paradoja de la civilización occidental. Su doble papel como portadores de la antorcha de la monarquía divina, y austeros devotos del sacerdocio eterno desdibuja los bordes de las narrativas romanas dominadas por acentos masculinos. A medida que avanzamos en nuestro viaje, llegamos a los tiempos marciales dentro de Roma. Un silencio desgarrador persiste alrededor de las secciones de gladiadores de los anfiteatros romanos. Apenas oímos los gritos más allá de la arena manchada de sangre. Esta narrativa olvidada incluye a las gladiadoras que adornaron las arenas pero sufrieron retrocesos históricos. Disfrazadas por la pompa y el orgullo del poderoso Coliseo, las historias de las guerreras permanecen silenciosamente ocultas, sin registrar ni reconocer su fuerza y fortaleza. Estas mujeres, con metal en sus almas y compasión depositada en sus corazones, reflejan el estoicismo y la lucha de sus homólogos masculinos pero con un eco inaudito. Narrativas silenciadas tanto por huesos como por piedras, la historia de las mujeres esclavizadas en la antigua Roma yace enterrada bajo las ruinas de transgresiones de los derechos humanos. Esta saga no registrada está formada por innumerables mujeres que se vieron obligadas a vivir una vida dictada por el destino y la iniquidad, una vida desprovista de agencia o articulación. Evitando las omnipresentes historias de esclavitud, nos dirigimos hacia el reino de la fe para descubrir voces apagadas de los primeros practicantes cristianos en Roma. Sus encuentros secretos, su dolor oculto y el coraje silencioso que demostraron frente a la persecución revelan un aspecto a menudo pasado por alto de la antigua Roma. Tal vez no sea sorprendente que los primeros cristianos formen una serie de narrativas pasadas por alto en la vibrante historia de Roma. Sus cuentos presentan una paradoja narrativa con la Roma de las legiones en marcha y el paganismo generalizado. Las historias apagadas de la lucha cristiana exponen la delicada interacción entre la opresión y la fe en la antigua Roma. Nuestra expedición a narraciones silenciosas se detiene en los fantasmas de autores pasados cuyas voces fueron detenidas por manos violentas.
La historia de Tito Lucrecio Caro ejemplifica un intelecto silenciado en el tumulto del caos político. Sus obras se mueven bajo las capas del tiempo, susurrando sabiduría impronunciable y verdades a medias contadas. Lucrecio, cuya única obra conocida, De Rerum Natura, es un poderoso peán de la filosofía epicúrea, murió por su propia mano. Acosado por limitaciones sociales y conflictos personales, su vida se ve envuelta en las sombras del imperio de César. Olvidados en medio del bullicio de la supremacía romana están los susurros de sus versos iridiscentes, un testimonio de la búsqueda de verdades intrínsecas por parte de la humanidad. Mientras paseamos por los callejones de la antigua Roma, se observa claramente un elemento de asombro natural. Sin embargo, se percibe turbiamente como un acompañamiento a las historias de dominio humano. Las narrativas naturalistas de la antigua Roma, sus peculiaridades geográficas, su fauna y flora susurran con rectitud el dominio de la naturaleza amalgamado con la corriente de la vida humana. La historia poco conocida de la desaparición de la vida silvestre del manantial Castaliano, donde una vez adornó el medio ambiente con un trébol ejemplar, un acontecimiento natural, pero poco conocido y poco recordado, pero un recordatorio de las numerosas historias tácitas que Roma esconde bajo sus alfombras de tiempo y desarrollo. De manera similar, las narraciones anónimas centradas en la erupción del Vesubio resuenan con elementos de la naturaleza que representan su praxis cruda. Si bien la tragedia humana de Pompeya y Herculano está bien documentada, las voces de los procesos geológicos que llevaron a este suceso que arruinó vidas quedan sin contar. Roma, salpicada de narraciones silenciadas, se mantiene al mismo tiempo tormentosa y serena, oscilando entre rumores pasados y una próspera vida contemporánea. En la cacofonía de la vida urbana, estos ecos de un pasado olvidado a menudo se pasan por alto, pero desempeñan un papel crucial en nuestra comprensión de la ciudad eterna. Con cada piedra torneada y pergamino desmenuzado, nos esforzamos por sacar estas historias injustamente silenciadas del abismo del olvido, para prestar a cada murmullo silenciado y silencio retratado una voz enfática. Porque nuestro viaje no es solo para revelar lo ignorado, sino para completar el mosaico de la historia romana. Hoy, al escuchar las leyendas y lo desconocido, lo iluminado y silenciado de la antigua Roma, somos testigos de un desfile de emociones y experiencias humanas. Es una exploración de una crónica que desafía los límites del tiempo y la edad adulta, que inspira y da el conmovedor testimonio del paso siempre difícil de la humanidad a través del tiempo. Esperamos que este viaje a las narrativas tranquilas de Roma haya estimulado su curiosidad histórica, y encendido una fascinación ardiente por lo no contado. Después de todo, recordemos que la historia tiene tanto que ver con la linealidad de los acontecimientos como con los matices y silencios que contienen. Nuestro viaje a través de narrativas silenciadas, por humillante que pueda parecer, está lejos de terminar. Las generaciones venideras profundizarán, cuestionarán más y reescribirán la historia de maneras impensables. Los ecos inquietantes de Roma seguirán llamándonos e instándonos a escuchar, revisitar y resurgir lo olvidado. Al finalizar nuestro viaje de hoy, los invitamos a ser los portadores de la antorcha de estas narrativas silenciadas. Moldean la transformación inclusiva e integral de su viaje histórico, que es tanto una necesidad como una cuestión imperativa. Las narrativas silenciadas heredadas por la ciudad de Roma son recordatorios más que un mero cofre de historias. Nos recuerdan la naturaleza transitoria del ensamblaje histórico, las capas temporales de comprensiones, la necesidad continua de perspectivas críticas y la audacia de cuestionar, revelar y revivir la historia. Con este sentimiento alentador en nuestros corazones, despidámonos con los ojos abiertos a las narrativas silenciadas que nos rodean. Son historias de lucha, de triunfo, de amor, de desesperación o simplemente hechos oscuros ocultos por la grandeza del presente. Estas narrativas importan y continuaremos buscándolas, desbloqueándolas y revelándolas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que los ecos de las historias silenciadas de la antigua Roma sigan susurrando en los vientos del tiempo. Continuará. Nuestra misión de exhumar las crónicas apagadas de Roma continúa. Con cada palabra dicha y cada historia sacada a la luz, persistimos en nuestra exploración del pasado, sabiendo que cada relato revelado aporta un fragmento al mosaico que es nuestra historia colectiva. Estén atentos mientras nos proponemos revelar más historias silenciadas y narrativas perdidas de los anales del tiempo.